Saludos a todos. Los antecedentes de la triste pandemia del COVID en Panamá. Vamos con la noticia que ha cambiado nuestras costumbres, nuestra vida y básicamente nuestra forma de ver el futuro. Y para ello nos hemos remitido a nuestro expediente secreto de Así Somos Legalmente para poder sustentar y preguntarnos cómo llegamos a estas cifras que arrojan 722 casos nuevos al día de ayer y más de 500 personas que han perdido algún familiar con el COVID, la pandemia, y que tiene más de 10.000 personas en aislamiento en su casa. Y recordemos, ¿quién es responsable realmente de la génesis de esta pandemia? Saludos a todos y bueno, quiero empezar esta información del día de hoy con elementos de convicción que apoyan lo que vengo diciendo, que desde el mes de enero del 2020 ya nuestros gobernantes sabían de que estábamos próximos a la visita del virus y de la posible pandemia a nivel mundial. Esta es la resolución 025 del 23 de enero del 2020 que ordena la activación del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud en el marco de la Alerta Internacional de Salud declarada por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, con relación al brote del nuevo coronavirus. Estamos aquí en diferentes países del mundo, ¿ok? La ministra de Salud, considerando sus facultades en la Constitución, en lo que dijo la Organización Mundial de la Salud y en todo lo que elementos legales y normas jurídicas que puede encontrar para fundamentar el resuelve de esta resolución, repito, del 23 de enero del 2020, escuche la fecha, ordena la activación del Centro de Operación de Emergencias de Salud, CODES, a partir del 22 de enero con la finalidad de monitorear, recomendar acciones e iniciar preparativos de respuesta en caso que resulte necesaria alguna intervención con motivo de la Alerta Internacional de Salud declarada por la OPS y la OMS. El nuevo brote del coronavirus. El artículo segundo convoca a los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud, ¿ok? Y son todos estos que usted ve aquí, alrededor de 24 instituciones y un representante del Consejo de Seguridad, así como un representante de puntos de entrada al país. ¿Quiénes son el resto de los que nos conocemos? Por ejemplo, si sabemos quién es la Directora Ejecutiva Nacional del Servicio de Prestaciones de Salud. Bueno, esas son todas las personas que convocó a formar ese equipo. Artículo tercero, la vigencia de la activación estará sujeta a la evolución de los acontecimientos que pudieran generarse durante esta convocatoria. El artículo cuarto habla del horario de los centros de operaciones de la emergencia de salud. El artículo quinto habla que declara la alerta verde de salud, alerta preventiva. Y es así como van surgiendo las alertas, ¿no? Y el último artículo sexto que habla de que la resolución comenzará a regir desde el 22 de enero del 2020, publicada en Gaceta Oficial 28946B. Esto lo firma la ministra. Lo importante de esta resolución es para que usted vea desde cuándo se venía gestando el tema del virus en Panamá y no se tomaban las medidas preventivas, como para efecto de que ya venía el carnaval, de notificar. Por eso se dice la palabra prevención, sino que al contrario, se dijo que como no estaba pasando nada, que no lo voy a decir yo, lo van a escuchar ahora, como no había un caso específico, pero había 1.500 sospechosos, eso lo voy a escuchar también ahora adelante, no era necesario decir nada. Pero esto no termina aquí. Cuando ya se decreta este Centro de Operaciones de Emergencia desde el 23 de enero, entonces en marzo, que ya la cosa estaba más peluda y en función, y perdonen los términos coloquiales, pero es para que me entiendan, de que no se nos había dicho nada y en febrero automáticamente se nos negó algún tipo de alerta preventiva para las personas que iban a carnavalear, el gobierno, que le da función a todas estas compras exorbitantes que ya se las había anunciado, decide emitir el estado de emergencia nacional, pero no fundamentada en la Constitución en su artículo 55, sino que decide fundamentarlo en una ley de contrataciones en función de que lo que necesitaban era comprar. Y aquí está el decreto. O sea, cuando usted busca, para que usted me entienda, en función de qué se declara el estado de emergencia, que dice la Constitución, que es en base al artículo 55, bueno, el gobierno no lo hizo en base al artículo 55, sino lo hizo en base a la ley de contrataciones según el artículo 79 del texto único de la ley 22 del 2006, que regula las contrataciones. Y miren lo que dice, resuelve, aquí es donde se declara. Declara el estado de emergencia nacional como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa del COVID causada por el coronavirus y la inminencia de la ocurrencia de nuevos daños producto de las actuales
condiciones de esta pandemia. Artículo 2. Esto nada más tiene como, creo que son 4 artículos, sí, miren. O sea, cuando usted pregunta, ¿cómo se declara el estado de emergencia en Panamá? En esta resolución, aquí está, de gabinete número 11, que declara el estado de emergencia, pero a la vez también autoriza la contratación mediante procedimiento especial de adquisiciones para la ejecución de las obras y adquisición de bienes que se requieran a efecto de conjurar situaciones relacionadas al estado de emergencia nacional declarado en el artículo 1 de la presente resolución. O sea, declararon el estado de emergencia, que es lo que pide la ley para poder comprar, pero no en base a la Constitución. ¿Y por qué menciono la Constitución? Porque para poder fundamentar restricciones de derechos como es el tránsito y garantías fundamentales de cada individuo, tiene que fundamentarse en la Constitución. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Dice el artículo 3, establecer que la suma total autorizada para las contrataciones especiales sea hasta 50 millones de balboa y que el periodo dentro del cual se pueda realizar será 180 días calendario. ¿Qué le parece? Ya se está dando cuenta por qué tantas compras de manera especial, saltándose muchos procedimientos porque hay un estado de emergencia que fue declarado en la misma resolución que les daba las concesiones para comprar hasta 50 millones de balboas. Y el artículo 4, escuche el artículo 4, le corresponde al Ministerio de la Presidencia administrar, autorizar los recursos, las partidas asignadas y los traslados de las mismas de conforme con la ley que dicta el presupuesto general del Estado, mientras dure el estado de emergencia nacional de que trata la presente resolución. Aquí están todas las firmas y es ahí donde adquiere connotación el vicepresidente de la República a través del Ministerio de la Presidencia, quien se dicta aquí para administrar y autorizar los recursos de las partidas ya designadas. Entonces, aquí comienza todas las compras especiales que usted y yo hemos visto y fundamentadas sobre este estado de emergencia establecido el 13 de marzo, pero que ya les probé anteriormente que venía desde el mes de enero, que se conocía que definitivamente no íbamos a estar inmunes a el COVID-19. ¿Qué le parece? La norma establece que para señalar un estado no de emergencia nacional, sino de urgencia para restringir garantías, como les dije anteriormente, es a través del artículo 55 de la Constitución. Pero ese artículo establece que después de un periodo de días, este estado del país debe ir a la Asamblea y la Asamblea debe ratificarlo. Pero como el gabinete, es decir, el gobierno en el Ejecutivo, no quería pasarlo y jugársela en la Asamblea, simplemente debo presumir que se inventan entonces este estado de emergencia nacional que no está fundamentado en nada de la Constitución. Espero que esto les haya quedado claro, porque es importante que sepan la génesis de esta situación, que no tiene otra cosa que unas compras por el monto que ya escucharon. A pesar de todo lo que usted escuchó anteriormente que se hizo entre enero y marzo, pero básicamente en enero, en febrero, la ministra de Salud y todo su equipo que hoy te dice quédate en casa, negó que algo podía pasar e incluso que no era necesario suspender los carnavales, ni siquiera por prevención. Por eso hoy estamos como estamos. Y ella y su directora de infectología minimizaron las alertas del coronavirus. Por eso que hoy con qué moral me dicen que la mayoría de los panameños son responsables de contraer el virus. ¿Con qué moral? ¿Y con qué cara? Pero vamos a los elementos de convicción. Esta entrevista es del 31 de enero del 2020. Y escuché lo que se decía. Todo estaba bajo control. De acuerdo al Ministerio de Salud, la medida por ahora no será tomada porque en nuestro país no hay casos reportados de coronavirus a diferencia de otras partes del mundo. Aseguran que Panamá sigue aplicando el estricto protocolo de salud ante la llegada de visitantes provenientes de los continentes de Asia y Europa. Es un tema que en su momento se tomará. Nosotros somos un país no afectado. Nosotros Mire quién no sale tenemos diciendo un caso que sospechoso siquiera en nuestro país. Las medidas que estamos tomando son las correctas. De hecho, la OMS nos dice, y también la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros hemos tomado medidas que van mucho más allá de las recomendadas.
Sin embargo, el país, si bien es cierto, está adscrito a la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento Sanitario Internacional, es soberano de tomar en este sentido las medidas. En redes sociales se ha difundido una serie de informaciones sobre el coronavirus en Panamá que ha sido desmentida por las autoridades. Advierten que toda persona que divulgue información falsa será sancionada. En Consejo de Gabinete se aprobó que el MINSA es el único ente oficial autorizado para divulgar información sobre el nuevo brote. No hacer estas cadenas que de nada sirven en las redes sociales y lo que hacen es que confundan a la población, la ponen en un desasosiego, por llamarlo de una manera, y esto crea mucha confusión y son cosas innecesarias. Estamos trabajando, lo estamos haciendo a conciencia. Desde la primera alerta de coronavirus a Panamá han llegado 176 personas de distintas nacionalidades que provienen de los países afectados. A ellos se les monitorea 2 veces diariamente para saber si han desarrollado síntomas de enfermedades respiratorias. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Y así seguían diciendo que Panamá estaba bien custodiado y se estaban tomando las medidas y que no había problemas con suspender el carnaval. Las mismas personas que hoy nos dicen que quédate en casa. Mediante una cuarentena que no ha podido ni siquiera contener los números de contagios ni los fallecidos. Y ni hablar de los asesores. Miren lo que decía en su momento. ¿Por qué no deben preocuparse por el coronavirus en Panamá? Dice, porque no tenemos ni un caso. Y segundo, porque el MINSA ha tomado las medidas preventivas siguiendo los lineamientos de la OMS. Y 3, porque la transmisión de persona a persona fuera de China es bastante limitada. Escuche esto lo que dice. Cada enfermo puede infectar de 2 a 3 personas y el contacto debe ser bastante íntimo, con familiares o personas de salud. Increíble cómo mandaron aislamiento, ¿no? Esto lo dijo antes de todo este revolú. Dice además, fuera de China por ahora la transmisión es menor. Eso hace que sea relativamente fácil evitar la propagación. Como siempre, acciones contradictorias del asesor del MINSA, el doctor Sanllores. Además se atrevió a decir el 2 de febrero, antes de todo esto, que la desinformación circula más rápido que un virus. Imagínense ustedes. Bien, después de la información que hemos visto anteriormente, aún así el 16 de febrero, en este programa que van a ver a continuación, se continuó minimizando el virus y diciendo una cantidad de cosas que hoy en día han llevado a que este pueblo de alguna manera no crea en quienes son asesores o quienes dirigen este tema del virus. Vamos a escuchar y juzguen ustedes mismos mientras se dan cuenta de los dobles discursos. Luego de que la OMS declarara el coronavirus de Wuhan como un grave peligro para el mundo, es urgente comprender si Panamá está preparado para hacerle frente a una amenaza sanitaria de tal dimensión. ¿Qué pasaría si llegara este virus a nuestro país? ¿Cuáles son los mitos y realidades de esta epidemia? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos en su manejo a nivel global y nacional? Hoy en Radar, autoridades y expertos responden todas las preguntas. También en Radar, la Cámara de Comercio enciende el debate. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. Autoridades y expertos. Este programa del 16 de febrero, días antes de entrar en carnaval, escuchen cómo se hablaba del coronavirus y dónde estamos hoy en día. ¿Le parece? Escuchemos entonces el programa en algunos extractos, pero este es el inicio. Acontecimientos, nosotros hemos considerado que la epidemia que pudiera existir o la crisis que hay hoy en China por el coronavirus debía, previo a la semana del carnaval, hacer nosotros un alto para tratar de disipar las dudas, para tratar de evitar el pánico, pero a la vez tratar de centrar el debate donde debe estar si hay o no la inminencia de una epidemia en Panamá o de la llegada del virus a Panamá, para determinar nosotros hasta dónde debemos estar tranquilos o hasta dónde debemos preocuparnos, si lo tuviera que resumir en una palabra. Para eso lo que vamos a ver hoy es precisamente alejarnos ni del pánico innecesario, alejarnos de los mitos
y tratar de concentrarnos en la realidad de lo que en el mundo ya es una alarma. Así es, igual haremos con el tema de las profesiones más adelante. Vamos a conocer a algunos de los miembros, porque este programa es público, usted lo puede buscar 16 de febrero del 2020. Vamos a escuchar. Del Ministerio de Salud está con nosotros la Directora General de Salud, Nadia Porcel. Muchas Bueno, gracias. bienvenidos todos, creo que el panel está supremamente bien nutrido y representados todos los sectores. Empiezo por este lado Vamos a escuchar. con el doctor Xavier. La última información que yo leí son 1.400 personas que han fallecido y una afirmación de la OMS que a mí me alarmó, que decía que la enfermedad puede llegar a contagiar a 2/3 partes de la humanidad. Cuéntenos cuál es el estado actual de la humanidad y qué hay de cierto en ese escenario. Bueno, la información esa de 2/3 partes viene de un comentario de una epidemióloga que básicamente se basó como en el peor escenario posible, con todas las condiciones desfavorables para que el problema de salud pública se mantenga y se propague de forma sin ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces yo creo que es una posición bastante pesimista. Él es infectólogo, la mayoría de los expertos y está hablando de una epidemióloga, es muy difícil que se convierta en un problema de salud pública fuera de China si se siguen las Vamos a repetir ese pedacito. 2/3 partes viene de un comentario de una epidemióloga que básicamente se basó como en el peor escenario posible, con todas las condiciones desfavorables para que el problema de salud pública se mantenga y se propague de forma sin ningún tipo de alteración. Entonces yo creo que es una posición bastante pesimista, porque la mayoría de los expertos piensan realmente que es muy difícil que se convierta en un problema de salud pública fuera de China si se siguen las recomendaciones que ha emanado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Voy a hacer una pausa ahí, porque nosotros hemos seguido todas las recomendaciones de la OMS y también de la OPS. Y mire cómo estamos hoy en día. Usted está escuchando cómo ha venido desde febrero minimizando la pandemia, que hoy en día nos tiene con más de 400 personas que han fallecido, 5.000 y pico personas en aislamiento domiciliario, cuando mismo explicaba que la forma del contagio cómo era, y nos tiene en una cuarentena donde estamos próximos, la mayoría de clase media, a perder sus trabajos, otros con contratos suspendidos y una economía del país que va en picada. Usted acaba de escuchar eso, pero quédese tranquilo, que todavía hay más. Vamos a seguir prestando atención a lo que dice el experto infectólogo, no epidemiólogo, ¿ok? Y también viendo, por ejemplo, que ahora mismo la circulación en China está, pareciera que ya empieza a haber una caída en el número de casos nuevos por día, a pesar de que hubo un cambio de clasificación y que aumentó súbitamente el número de casos, pero pareciera que el número de infecciones nuevas está cayendo, por lo menos en la última semana. No está pasando nada, oye. Y hay que también tener en cuenta que China ahora mismo vive el invierno, vive el clima frío. Entonces, una vez que probablemente a finales de marzo, principios de abril, que termina el invierno, ellos deben estar viendo una disminución considerable de casos. Y si las medidas internacionales son efectivas o incluso parcialmente efectivas, es probable que esto no se propague y que sea un problema de salud pública importante en otros países, ¿no? Así que yo sería un poco más optimista. Yo creo que hay otras enfermedades que son mucho más importantes y relevantes, no solamente para el mundo, sino también incluso para Panamá, ¿no? El dengue. Pero fíjese, hice una pausa, porque el dengue y lo que va a hablar ahora de la influenza no nos tiene y nunca nos ha puesto en cuarentena, no nos tiene con contratos suspendidos, no nos tiene que nos han tenido desclasificados o etiquetados con bonos, no tiene a una asamblea enfrentada con un ejecutivo por vetos y por leyes de inexequibles. O sea, en serio, yo quiero que usted vea la cantidad de gente irresponsable que nos está dirigiendo y que todavía dicen que se calumnian, lo están calumniando. Vamos a seguir escuchando lo importante que es el dengue y la influenza, más no el coronavirus. Por ejemplo, lo tenemos aquí con
5.000 casos. Tendríamos que estar más preocupados por el dengue, por ejemplo. Y cuando venga la temporada lluviosa, seguramente nosotros vamos a tener un problema de influenza que se ve todos los años. Estamos en temporada lluviosa y sigue siendo el virus. Sin lugar a duda va a ser un problema de salud pública más importante que el coronavirus. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo hay una cifra que es alarmante, pero que nadie comenta. Hay 20.000 muertos por influenza en la temporada del invierno de los Estados Unidos, actualmente. 20.000 muertos por influenza. Pero esa cifra nadie la comenta. La gente viaja a Estados Unidos y no pregunta no si está en el debe radar viajar. de los medios. Nadie se ha puesto esta mascarilla y no se ve tal cosa. La están repartiendo y hay en el aeropuerto. Yo creo que hay mucha desinformación, mucha noticia falsa, y de hecho mucha gente, incluyendo los expertos de la Organización Mundial de la Salud, dicen que esto no es que realmente la epidemia no es el coronavirus, sino es la infodemia, o sea, la desinformación que ha causado una pandemia. Qué interesante, y me voy precisamente con la Organización Mundial de la Salud. Ahora viene la mejor parte. Doctora Alfaro, ¿a cuántos países ha llegado el virus, el COVID-19, para ser científica, y qué posibilidades ve usted de que llegue a Panamá? Bueno, como bien decía Javier, el brote está contenido en China. Está contenido. Hay 24 países o 25 que reportan casos, todos ellos con algún nexo de viaje, directo o indirecto, que tiene relación con China. Eso nos dice que no se ha demostrado circulación fuera de China hasta el momento. Posibilidades de que llegue a Panamá son altas, que Panamá es el puente de las Américas, por aquí. Él estaba más clarito, pero escuche lo que dice ahora. Pero más que alarmarnos, que hay que seguir alerta. Más que preocuparnos, hay que seguir ocupándose. El ministerio se activó tempranamente. Ha intensificado todos los sistemas de vigilancia. Perfecto. Se activó desde el mes de enero, como les dije anteriormente en la primera presentación. Activaron los sistemas de vigilancia. Vamos a escuchar un poquito más porque ya de aquí me voy directo a cómo empezó esta pesadilla que nos tiene hoy en día en una cuarentena. Si los sistemas de vigilancia estaban activados, si estábamos alerta y al final del día el MINSA estaba listo y preparado, ¿cómo estamos hoy en día en esta situación? Y cada vez que puede, responsabilizan al panameño de a pie de lo que está pasando con los infectados. Vamos a escuchar un pedazo más para irnos ahora a recordarle a usted y a los expertos y a las autoridades cómo empezó esto, si siempre estuvieron preparados, pero nunca nos avisaron ni nunca nos previnieron. Palabra clave: prevención. Aquí va. Estamos preparados y, como bien decía Javier, tenemos otros virus circulando en Panamá. No es que van a llegar, es que ya están aquí con nosotros conviviendo desde hace tiempo. Entonces, bueno, todas las medidas que se recomiendan para este nuevo coronavirus son efectivas para otros virus que producen misma sintomatología respiratoria. Que son lavado de manos, cuidar con... Ya. Listo. Minimizado el virus. Eso no era para Panamá, eso no era para que llegara así. Pausa. Pero sigamos escuchando. Dice Sabrina que estaba presentando. Viene ahora la pregunta. Repetir. Doctora Porcel, cuando pueda leer las respuestas, que lo haré en los bloques que vienen, cuando yo preguntaba si Panamá está preparado, la mayoría de gente dice no. Nosotros tenemos como país la tendencia a decir no estamos preparados en salud, imagínense que llegue el coronavirus a Panamá, esto va a ser un caos, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarle qué ha hecho el Ministerio de Salud y el gobierno para estar preparados, para que los panameños podamos estar tranquilos, como decía el doctor Sanz. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, nosotros desde el inicio hemos estado atentos a todos los llamados que ha hecho OMS, OPS. Es importante que la población sepa que nosotros tenemos un sistema de vigilancia que funciona otra vez el sistema de 52 vigilancia semanas al año, 365 días. Haya o no haya coronavirus, nosotros estamos constantemente vigilando y en monitoreo de toda la situación de salud que se mueve a nivel global. Una vez que se inicia la información por parte de OPS-OMS, nosotros instauramos lo que se llama una sala de situación con todos los epidemiólogos del MINSA
y se hizo una valoración de cuáles eran las primeras actividades. Usted escuchó con todos los epidemiólogos, pero el señor Lloren es infectólogo. Lo dejó hasta allí. También escuchó que estuvieron preparados y siempre estaban listos. Lo que me lleva a lo siguiente. ¿Por qué no se habló desde antes del carnaval? 1, para prevenir. Y 2, ¿cómo llega el coronavirus a nuestro país? ¿Por dónde más? Por el aeropuerto. Estábamos listos, estábamos preparados. Entonces que alguien me explique quién es responsable que hoy en día estemos como estemos en este país. Vamos con eso. ¿Para qué seguir escuchando el programa? Lo invito a que lo busque y se entretenga con unas palomitas y un refresco. Pero eso sí, no soy responsable si usted atraganta con lo que usted escuche. Esto es increíble y aún así, llegando ya a la fecha del carnaval, todavía se seguía diciendo que los carnavales no estaban en peligro y que aseguraba esto la ministra de Salud. No solamente ella, su equipo y también los ahora que son asesores minimizaban el virus. La pregunta es, ¿ya se dan cuenta en base a qué responsabilidad estamos hoy como estamos? ¿Dónde quedó la prevención? Y a pesar de que habían estudiantes en cuarentena ya y más de 1.500 personas, nunca se nos advirtió y tampoco no es que estaba todo fríamente calculado y supervisado y controlado. Escuche lo que viene a continuación y lea que toda esta información está en internet. La fiesta de los panameños, el carnaval está a la vuelta de la esquina y si usted tenía preocupación porque se pudiera suspender, siéntase tranquilo. La propia ministra de Salud, Rosario Turner, ha despejado esas dudas. Al no tener casos, no tenemos que aplicar una medida de esa dimensión. Significa que el Ministerio de Salud va a tener que trabajar en los carnavales full tiempo y tenemos que visitar a las personas que están en su casa, que no crean que porque están de carnaval van a salir a carnavalear, porque el Ministerio de Salud va a seguir trabajando para visitarlos a sus domicilios. Se trata de 1.500 personas que están bajo vigilancia médica en sus residencias. Usted escuchó bien, 1.500 personas supuestamente bajo supervisión en domicilio. Escuche. Para visitarlos a sus domicilios. Se trata de 1.500 personas que están bajo vigilancia médica en sus residencias por haber estado en países donde se han registrado casos del nuevo coronavirus. La ministra de Salud también confirmó que el primer grupo de estudiantes que llegó de China terminan su periodo de observación médica este domingo y el resto... Como habrá podido valorar en esta investigación o documental de cómo nosotros quedamos en esta situación del coronavirus, si había supervisión, control, anuencia, pero nunca hubo comunicación hacia nosotros ni prevención. Es más, hubo omisión de cierta información hasta minimizando la posible existencia de una pandemia. Pero para eso, yo quiero recordarle las medidas que había dicho para el 31 de enero. Nuevamente, nuestra querida directora de epidemiología, Equipo Panamá, quien aseguró que todo estaba bajo control en el aeropuerto. ¿Y sabe por qué? Porque es precisamente a través del aeropuerto que llega nuestro primer contacto de virus, y no porque lo detectaron, sino porque la persona que venía de España fue al hospital con síntomas. Provenientes de los continentes de Asia y Europa. Es un tema que en su momento se tomará. Nosotros somos un país no afectado. Las medidas que estamos tomando son las correctas. De hecho, la OMS nos dice, y también la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros hemos tomado medidas que van mucho más allá de las recomendadas. Es soberano de tomar en este sentido las medidas. La pregunta que debemos formularnos es la siguiente. ¿En verdad somos nosotros responsables de adquirir de alguna forma este contagio cuando de antemano se nos debió comunicar la información real, así como las cifras? Si todo estaba controlado en el aeropuerto, con medidas de seguridad, ¿cómo entra esta chica, llega hasta su domicilio sin ni siquiera le detectaran la temperatura o los síntomas que se le reflejaron al día siguiente? Eso es parte de nuestra próxima entrega y documental. Esto que hacen ver es cómo inicia el COVID en el primer caso en Panamá, a 10.000 personas contagiadas y 500 muertos en la próxima entrega.